Buenas tardes, pues seguimos con seguimos con Alive. En este caso, yo soy David Armengol, gracias a ADES por invitarme a la moderación. Yo soy comisario de exposiciones. Me apetece mucho esta charla porque tiene dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que es una charla pues con Estefanía Meana y con Fernando Meana. Esta es la que vamos a dedicar al coleccionismo de una manera muy directa, ¿no? Hablar un poco de ese eje central, además desde un contexto como el de Arco, ¿no? donde todo esto al final creo que tiene sentido también desde esta cuestión real de mercado, ¿no? Con ellos y con la figura de los coleccionistas que adquieren piezas, que construyen y confeccionan pues sus colecciones, y que da sentido un poco al menos a esta lectura que estamos haciendo del arte, ¿no? Desde aquí. Y luego hay un elemento muy, muy interesante, creo, en la charla, que es la relación que hay entre ellos, ¿no? Porque son familia, ¿no? Porque Estefanía pues es la hija de Fernando, y vamos a hablar no me voy a extender en esto porque vamos a intentar eso, ¿no? Tenemos un guión así, a ver si lo podemos comentar todo. Pero vamos a hablar, básicamente, pues ellos nos van a hablar de su colección, que es la colección Meana La Rueca, que es una colección... La Rucea, perdonad. La Rucea, y que en este caso es una colección pues que nace a finales de los 60 pues por Fernando Meana y por María Victoria La Rucea, ¿no? Que es, digamos, el inicio de la colección, y luego crece la colección con la posición de Estefanía, donde digamos que la colección Meana La Rucea tiene, digamos, un elemento como autónomo y un elemento también un poco diferencial, ¿no? y distinto en lo que Estefanía aporta y en cómo ella entiende el coleccionismo, ¿no? Y de hecho les voy a pasar la palabra ya directamente, porque la verdad es que me apetecía que empezáramos la charla hablando de relaciones pasionales con el arte, ¿no? Porque si estamos hablando de arte, y todos tenemos relaciones pasionales aquí desde las diferentes posiciones, ¿no? Pero entiendo que la del coleccionismo es fundamental, porque es que además, como aportan muchísimo, o sea, adquieren, compran, gastan, ¿no? O sea, ahí hay un elemento pasional muy importante. Y la primera pregunta pues tendría que ver con esto, tendría que ver cómo conviven y cómo dialogan vuestras pasiones, que por un lado son similares, pero por otro lado también son distintas, ¿no? Y hay algunos elementos, en qué punto todo coincide, en qué puntos se bifurcan, ¿no? Porque hay algunos aspectos interesantes en cómo entendéis cada uno de vosotros vuestro papel. No sé cómo queréis empezar. Empezamos con Fernando. Bueno, probablemente buenas tardes a todos, y esperamos que podamos sintetizar las cosas al máximo para que lo que presentemos se entienda bien y se disfrute. Bueno, la colección es una cosa que se empieza cuando una persona pues ha llegado al límite de cubrir todas sus necesidades de espacio en su casa. Y cuando ya ha satisfecho esos deseos, pues de repente un día se encuentra con una obra en una galería que le gusta y va y compra. Y luego pues resulta que tiene un problema de almacenamiento. Bueno, pues cuando sigue el problema de almacenamiento mediante la compra de nuevas obras, es cuando una persona se convierte en coleccionista. Mientras tanto, lo único que ha hecho ha sido decorar su casa. A partir de ese momento empieza ya a coleccionar. Nosotros empezamos a llenar nuestra casa a partir del año 69 y hemos seguido desde entonces pues comprando. Y cuando esas compras no eran bastante, o mejor dicho, eran mucho más que nuestro espacio vital, pues hemos tenido que empezar a coleccionar.
No hemos tenido nunca una, digamos, apetencia de marcar una línea de coleccionismo. Probablemente hubiera sido lo más inteligente, pero readmito que nosotros no hemos buscado esa línea. Hemos comprado y hemos almacenado lo que nos ha gustado. Y cuando en mi vida, bueno, nuestra vida familiar ha llegado a un límite determinado, viene mi hija que empieza a ser pues una amante del arte, que para nosotros como padres pues nos parece maravilloso. Porque claro, que tener una persona que pueda continuar una colección y que pueda organizarla como lo ha hecho ella, en fin, hacer unos programas de mantenimiento de colección, pues me parece maravilloso. Pero entonces ella marca una pauta distinta y eso es lo que yo considero que es fantástico, que ella piense que ya ha cubierto todas las necesidades de cuadros, en fin, esculturas, fotografías, y le da por dedicarse al arte visual. Y entonces ella comienza esa colección, que para mí es fantástico. Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo. Nos preguntabas por nuestras relaciones pasionales. Evidentemente, yo creo que la pasión empieza, en mi caso, heredada un poco de lo que veo en casa y lo que veo desde pequeña, ¿no? Existen dos colecciones. Hay una razón clara por la que yo me dedico al mundo audiovisual y es un poco por la búsqueda de una identidad propia, viniendo de una familia donde la personalidad de la colección es muy fuerte y por lo tanto encontrar un espacio propio es más complicado. Entonces, bueno, ahí tomo un camino determinado que es el audiovisual, también analizando la colección existente y analizando que hay una carencia de audiovisual dentro de la propia colección. Entonces, las dos colecciones son independientes, pueden vivir sin tocarse, pero en el fondo también están concebidas para complementarse las unas a las otras. Y de hecho, en todas las exposiciones que se han realizado siempre han convivido ambas tendencias, porque en el mundo contemporáneo el audiovisual es clave dentro de la expresión artística. Yo creo que cada vez más tiene mucha más importancia y entonces creo que las dos pueden vivir separadamente, pero en realidad están concebidas para tocarse un poco tangencialmente, ¿no? Es interesante porque fijaos también lo que sucede así por que Estefanía empiezas a coleccionar y se da una situación un poco divertida, es que ya tus paredes están llenas, o sea, ¿no? Un poco lo que comentabas, ¿no? de coleccionar y de más allá de los elementos que te acompañan, ¿no? En el caso es interesante cómo, digamos, coleccionas, antes lo comentábamos un poco también, ¿no? Al coleccionar material videográfico, coleccionar en vídeo, es coleccionar con tiempo, ¿no? Donde el espacio, quizá para ti, para Fernando y María Victoria, el espacio siempre ha sido fundamental, ¿no? A partir de registros pictóricos, escultóricos, bueno, un poco instalativos, que ha ido evolucionando, pero en este caso aparece una reinvención interesante en el sentido de cómo evoluciona la colección coleccionando tiempo. El vídeo que decías guardado, ¿no? No tenías paredes disponibles, entonces el vídeo ya pasa directamente a estar como archivado y presentado de una manera determinada, ¿no? Yo creo que ese es un punto interesante en el que la colección nace directamente simplemente para ser guardada o para existir un poco de manera intangible, ¿no? O sea, es una colección intangible que también es intangible porque en la existencia de una colección tan potente y tan tangible como la de mis padres hace que sea, yo creo que más adecuado, que sea un poco más etérea y menos física, ¿no? Entonces, bueno, sí, nace de esta forma. Luego os quería preguntar, bueno, en el sentido de esto, ¿no? Entendiendo el acto de coleccionar también como decís, ¿no? Estamos hablando de deseos, ¿no? Como decías.
tiene que ver con este acto pues muy flexible, muy libre. Me gustaría que habláramos quizá hasta qué punto pueden influir algunos aspectos, ¿no? Antes decíamos, encontramos realmente la palabra no es imposición o autoimposición o presiones, ¿no? Una vez coleccionas y tienes tu colección y defines tu colección, ¿hasta qué punto sigues adquiriendo de manera totalmente libre y subjetiva o hay algunos elementos que te pueden condicionar, sea como para completar colección, sea porque asesores te dicen, pero esto te va a ir muy bien, o bueno, no sé, si os parece hablar un poquito de esto, ¿hasta qué punto influye o no influye? Yo voy a contestar a la pregunta que me han hecho, pero primero quiero decir una cosa, y es que el coleccionar es una delicia. El tener una colección y el disfrutar de la colección es algo que yo, en fin, estoy, en una feria como esta, estoy, pues en fin, motivando a todo el mundo para que lo haga. Yo he coleccionado y no me han impuesto nada. A mí no me ha presionado nadie. He ido voluntariamente a los sitios, he visto estudios de artistas, he visto salas de exposiciones, he viajado a ferias y he elegido aquellas cosas que me han gustado. No niego que en muchas cosas haya tenido una concurrencia de opiniones de gente muy autorizada en el valor de la pieza artística, pero al final la elección ha sido nuestra, ha sido una elección colectiva de mi mujer y yo, y cuando, en fin, nos han dicho, mira, ahí está, en esta exposición hay esta pieza y esta otra, nosotros hemos ido a verla con toda ilusión, y no hemos muchas veces elegido la pieza esta, pero si nos ha parecido buena, pues hemos seguido la opinión, pero no hemos tenido nunca ninguna presión de nadie para hacer una adquisición de arte. Antes lo comentábamos un poco y yo creo que la única autoimposición, sobre todo cuando llega la colección, toma un determinado ritmo o una determinada identidad, la única imposición existente es no bajar el listón, ¿no? Tener una colección cada vez mejor. Entonces es una presión interna más que externa en el que pretendes nunca bajar el listón por ningún motivo y que siempre tenga unos criterios que son los tuyos, pero que sean unos criterios de calidad adecuados, ¿no? Bien, y bueno, por ejemplo, yo como comisario, una de las cosas que más disfruto de trabajar en arte es precisamente todo el aspecto relacional, ¿no? Supone relaciones con artistas, relaciones con los espacios donde trabajo, sean institucionales, sean galerías o como sea, otros agentes. Quería, si os parece, hablar un poco de eso, ¿no? Entiendo que como coleccionistas tenéis una relación muy directa con galeristas, ¿no? Pero también una relación muy directa con los artistas, también con comisarios cuando trabajáis y tal. Pero, no sé, me apetecía hablar un poco, preguntaros sobre la relación con los artistas, teniendo en cuenta que es una colección o una pasión que nace de una relación muy estrecha, ¿no? En este caso, bueno, leía en alguna entrevista vuestra que comentabais cómo Vicente Larrea os regala una pieza para vuestra boda, ¿no? Y que eso genera cierto punto de partida, de algún modo, ¿no? para coleccionar. Entonces, hablar un poquito de eso, de la relación con los artistas. Efectivamente, cuando nosotros nos casamos, todo lo que teníamos en las paredes eran aquellas pegatinas que nos habían regalado nuestra familia con la mejor intención. De repente, un día apareció en nuestra casa una escultura muy contemporánea de un artista muy reconocido y empezamos a meditar cómo íbamos a digerir esa escultura, cómo la íbamos a emparentar con las cosas que teníamos o con las que podíamos tener. Y entonces empezamos un peregrinaje que es el de las galerías, el de los estudios de los artistas, y al final pues te vas dando cuenta que hay cosas que te gustan mucho más que aquellas cosas que te habían regalado vuestros padres y que teníamos todos, en fin, colgando en nuestras casas. Y vamos poco a poco, pues no sé, penetrando en un tipo de artistas
o en un tipo de pintura o de escultura, y así se van surgiendo las cosas hasta que al final, como decía al principio, pues llega un momento que dices, bueno, ya tengo toda mi casa pues nueva, completamente distinta, con un estilo totalmente inesperado, ¿no? Y muy divertido, porque para nosotros aquello era pues como muy entrañable, y llega a ese momento de que empiezas ya luego a peregrinar al campo de la colección y tratas con los artistas, porque sobre todo en la primera época de nuestra vida, digamos, artística, vivíamos en Bilbao y teníamos una relación bastante, en fin, estrecha con los artistas, digamos, locales, ¿no? Y con los galeristas locales. Y era una, ¿qué te voy a decir yo? Pues una intimidad con ellos que es normalmente poco frecuente, porque luego cuando llegas a los grandes sitios, como es Madrid, tu relación con los artistas no es tan intensa como era para nosotros antes. Pero no obstante, hemos tratado de mantener siempre esa relación con artistas y sobre todo con galeristas, porque evidentemente, aunque nosotros somos el motor de las galerías, que no hay duda, pues nos gusta pues saber cuáles son los problemas, cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener de nuestras negociaciones con ellos para poder adquirir obras, cómo podemos liquidar, en fin, cuentas económicas, que es un material muy importante. Pero bueno, esa relación es muy estrecha y es muy interesante. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, las relaciones con los artistas van variando, ¿no? Yo cuando entro en la escena, ya el mundo es mucho más global, mucho más el elenco de artistas en el que te mueves es mucho más amplio, y por lo tanto mantener una relación directa de estudio ya prácticamente no es posible, ¿no? Sino, a mí además personalmente, y siempre lo digo, que prefiero no mantener una relación personal con los artistas para que no haya una interferencia emocional con la obra, ¿no? Sino que simplemente se juzgue la obra de una forma lo más fría posible, sin tener en cuenta las relaciones personales. Aunque luego te das cuenta que cuando los conoces y interactúas con ellos, siempre existe ese punto de conexión que es lo que te ha llevado a comprar la obra, ¿no? Y existe una pulsión entre coleccionista y artista que los llega a unir, porque hay algo del discurso intelectual de esa persona que es lo que te ha llegado a ti al corazón, ¿no? Entonces, yo creo que es una relación que existe, pero yo creo que cada vez es más distante, ¿no? Aunque mantenemos muchas relaciones con muchísimos artistas de muchos tipos, ¿no? Y muy personales y muy amigables. Y siguiendo un poco con este sistema de relaciones y aprovechando los 35 años de Arco, quería preguntaros también un poco por la relación con la feria, ¿no? En el sentido de que es una feria fundamental para lo que es el coleccionismo en España. Fernando, comentabas en alguna entrevista también, ¿no?, que nadie empieza a coleccionar pues en Basilea o en Fris, ¿no?, sino que realmente Arco siempre juega un papel muy importante, un poco como lo decías tú ahora, iniciático, ¿no?, en ese papel iniciático dentro del coleccionismo. No sé, ¿qué os parece? ¿Cómo sigue siendo ahora unos coleccionistas pues de trayectoria sólida, consolidada, muy arraigada, muy personal, ¿no? ¿Cómo sigue vuestra relación con la feria? Bueno, la relación con la feria ha sido siempre magnífica. Yo empecé haciendo feriaje a través de los estudios de los artistas, hasta que apareció la feria, porque la feria no existía cuando nosotros empezamos. La primera feria que yo conocí se hizo en Bilbao, antes que Arco. Y después, al año siguiente, es cuando empezó Arco. Claro, lógicamente, pues nos parecía pues un salto importante, y empezamos a vivir la feria pues con una ilusión enorme, porque nos daba unas oportunidades que no habíamos tenido hasta entonces. Yo he vivido siempre atento a Arco, pendiente de Arco, pero a partir de los 80 y finales de los 80 empecé a viajar y a ver otras cosas,
La primera que vi fue la de Basilea. Y cuando apareció, porque entonces tampoco había más, apareció Frieze unos años. ¿Cuál? Ah, la FIAC, sí, perdón. Me olvidaba de la FIAC de París. Y luego pues apareció Frieze, luego apareció Miami. Y la verdad es que yo he vivido la mayor parte de esas ferias, las he vivido con la mayor intensidad que he podido, pero nunca con tanta intensidad como he vivido Arco. Y yo creo que para la gente que vive en España o que está próxima a Madrid, yo creo que si le interesa el arte, si le gusta el arte, yo creo que Arco es una feria donde pueden extraer una serie de ventajas y una serie de beneficios enormes. Y yo les recomiendo que no se olviden de eso. Yo también, como entro más tarde en escena, también la relación es diferente, ¿no? Todas esas ferias que mencionan, Basilea, Miami, Frieze, van todos los grandes coleccionistas y los galeristas no tienen tiempo para dedicarte, sobre todo cuando estamos a pequeña escala, como soy yo, dedicarte el tiempo necesario, con lo cual Arco es un sitio donde tú tomas un protagonismo y donde todos esos grandes galeristas que vienen una vez al año a Madrid te pueden dedicar el tiempo y la atención que tu escala requiere, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, pues es una feria pues muy importante, ¿no? Como ha dicho mi hija, lo importante que es la comunicación o el contacto con los galeristas en la feria es muy significativo. En Arco, cuando tú vas a un stand y dialogas con un galerista y le pides pues una cotización de una obra que te interesa y empiezas por razones de precio a pensártelo y le dices, oye, mira, me dejas que me lo piense, voy a buscar mi financiación, y te dicen, bueno, pues nada, te reservo la obra. Cuando llegas, por ejemplo, eso me pasó en Basilea, cuando llegué la primera vez a Basilea y empecé a dialogar sobre el precio de una obra y pedí que me la reservaran, me dijeron, bueno, dentro de media hora te esperamos. Claro, no hay comparación posible. En Arco es una feria mucho más humana, mucho más posible, mucho más asequible. Y eso yo creo que para un coleccionista, sobre todo para el tipo de coleccionista que somos nosotros, que no somos ni millonarios ni ninguna cosa similar, pues es muy importante que un galerista se preocupe de ti, te reserve y te ayude a poder adquirir la obra. Muy bien. Y bueno, llegando allá a la recta final, hay una pregunta que nos la imaginábamos como cierre de la charla, ¿no? Y que a mí me hacía ilusión preguntaros, y que tenía que ver con un pequeño ejercicio, una pequeña fantasía, ¿no? De pediros a cada uno de vosotros cómo escoger una pieza y ver qué sucedía, ¿no? Qué escogía cada uno, y entonces este pequeño binomio, qué tipo de relato generaba, ¿no? Cuando además, esto es una pregunta que nos hemos tenido que saltar por tiempo, pero hay en algunas de las presentaciones que habéis hecho de la colección, esa construcción narrativa, ese relato, esa expectativa, ese ejercicio un poco de seducción, lo habéis cuidado mucho, ¿no? O sea, en los catálogos, en los textos, en cómo se entra a la colección. No se entra solo como una colección, sino que se entra con un ejercicio curatorial y artístico muy interesante. Pero disculpad, nos lo saltamos para que nos dé tiempo a esto, porque además Estefanía y Fernando habían preparado como las imágenes, a ver si las podemos poner, y sería como esa mini exposición que surge de la charla y que la cierra, ¿no? Con dos piezas que me gustaría que explicarais un poquito el sentido de cada una. ¿Les explico? Sí. Bueno, hemos elegido dos piezas, una de la colección Meana Larrucea y la otra de mi colección. La primera de ellas es este Alighiero y Boetti, donde, yo creo que hay poco que explicar respecto a Alighiero y Boetti.
Pero la otra pieza que ponemos, o sea, que nos vamos a imaginar simplemente una sala oscura, totalmente pintada de negro, con una luz puntual que está iluminando el alillero, y en la pared contraria tenemos una videoproyección de Chen Cheng-yen que se llama The Root. Y yo creo que esta pieza requiere un poquito más de explicación. Este vídeo, que es un vídeo de 16 minutos, narra un hecho histórico que es la huelga de los estibadores de Liverpool, que se produce en la época de la privatización de los muelles en la época en Inglaterra, en la época de Margaret Thatcher. Hay un barco que se llama el Neptune Jade, que es cargado en el puerto de Liverpool y que empieza a navegar por el mundo, y como solidaridad con los trabajadores del puerto de Liverpool, ninguno de los estibadores de los otros puertos a nivel mundial acepta recibir la carga de este barco, hasta que llega al puerto de Taiwán, que son totalmente ajenos a este hecho, y se consigue descargar la carga. Chen Cheng-yen cambia un poco el motivo el final de esta historia, entonces hace que estos trabajadores taiwaneses se solidaricen con los estibadores de Inglaterra en el año 97. Y nos gustaba la relación porque se establece una relación entre Oriente y Occidente. Es un hecho que nace, en los dos casos, son obras que nacen en Occidente, pasan por Oriente para volver de nuevo a Occidente. Entonces nos gusta esta relación donde tanto Alillero plantea un mundo global, y Chen Cheng-yen también plantea una relación global entre los dos. Y luego, aunque las relaciones entre las obras son de un contenido político bastante fuerte, sin embargo hay una carga poética y estética pues bonita, ¿no? Entonces nos gustaban estas dos obras confrontadas la una con la otra. Pues muchas gracias, Fernando y Estefanía, y María Victoria también. Y bueno, creo que no tenemos tiempo para preguntas. Si luego hay preguntas, las vamos a juntar, ¿no? Y será un poco un cierre. Y bueno, gracias.